ponencia nos vamos a ir directo con un tema muy importante. Se llama Retos en ciberseguridad para las infraestructuras críticas aeronáuticas. Esta ponencia está a cargo de nuestro invitado, el mayor Juan Manuel Rodríguez López. Es oficial del curso 07 de la Fuerza Aérea Colombiana, ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en ciberseguridad de la Universidad Tecnológica de Tallinn, Estonia, y candidato a doctor en la ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cumple funciones como subdirector de ciberdefensa aérea en la Dirección de Cibernética Aérea y Espacial. ¿Ya está con nosotros? Sí, ya logramos ver. Clementina, para todo el personal, muy buenas noches. Un saludo por parte de todo el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, que es su Fuerza Aérea Colombiana. Sabemos que hay diferentes países, pero compartimos las mismas necesidades y las mismas vicisitudes que nos pueden pasar en el ciberespacio. Les quisiera preguntar si ya pueden ver la pantalla en la presentación en este momento del logo de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Ya? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Mayor, muy buenas noches a todos. Dos cositas. A todos los asistentes, ya vamos a cerrar el registro de asistencia de la ponencia anterior y en 5 minutos abrimos el registro de asistencia de la ponencia número 5. Mayor, muy buenas noches, bienvenido y este espacio es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de permitirnos a nosotros como fuerza pública estar del lado de la academia compartiendo las experiencias que nosotros tenemos. Es una charla que vamos a tratar los temas de retos en ciberseguridad para infraestructuras críticas aeronáuticas. En primera instancia, les voy a brindar un contexto de cómo estamos organizados aquí a nivel de Colombia, a nivel de la fuerza pública, cómo hacemos esa protección de la ciberseguridad. Estamos hablando de temas de ciberseguridad y posteriormente vamos a ver algunas amenazas que hemos tenido en el sector aeronáutico y finalmente unas líneas de acción que hemos definido nosotros dentro de la Fuerza Aérea Colombiana para enfrentar estos retos. Iniciamos con una doctrina que nosotros denominamos de contrapoder ciberespacial, que les voy a explicar, y aquí vemos de qué manera nosotros hemos enfrentado cómo a nivel país, a través del COMPES 3701 del año 2011, se generaron todas estas dependencias a nivel país para enfrentar la ciberdefensa y la ciberseguridad. Este COMPES fue supremamente importante, ya hemos tenido otros dos relacionados con la materia, inclusive unos que se pueden aunar en temas de inteligencia artificial, en protección de datos, pero este COMPES inicial nos permitió crear las organizaciones que en su momento y que durante toda esta etapa de madurez tenemos la responsabilidad aquí a nivel Colombia para la protección de la infraestructura crítica, especialmente en temas de ciberdefensa para las fuerzas militares y temas de ciberseguridad para toda la fuerza pública. Entonces se creó el COLSER. Inicialmente nuestro SER nacional dependía del Ministerio de Defensa. A partir de hace 2 años, el 31 de diciembre de 2022, pasó a ser parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde se encuentra actualmente. Y era o sigue siendo ese ente a nivel nacional como un grupo de respuesta a emergencias cibernéticas a nivel de país, el que tiene el más alto grado de responsabilidad, el que permite de alguna manera fijar unas políticas a nivel país que nos permitan diseñar esas nuevas estrategias. Actualmente nosotros tenemos varios proyectos de ley que se encuentran en el Congreso, están en trámite algunos estaban en unas etapas previas, para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Es, digamos, el ideal que nosotros quisiéramos tener, no que este COLSER o que el ente máximo dependa de algún ministerio, sino que debe estar directamente al más alto nivel por parte de presidencia. Luego de lo que tenemos a nivel más alto, en particular nuestro Ministerio de Defensa, tenemos el CECIR Defensa, que es el ente articulador de toda la fuerza pública, tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares, y nos permite generar unas directrices específicas para ciberdefensa y ciberseguridad a nivel Colombia.
Por un lado tenemos el Centro Cibernético Policial, exclusivo por la parte de nuestra Policía Nacional, donde maneja el tema de cibercrimen, los delitos cibernéticos, y están en coordinación con Fiscalía para generar todos los procesos necesarios para poder enfrentar este tipo de flagelos. Y por el otro lado, dentro de nuestras fuerzas militares hay un comando conjunto cibernético, actualmente denominado SECOS, y en la creación del COMPES será denominado SECOP, y es el ente a nivel fuerzas militares, el ente conjunto, formado por las tres fuerzas, que permite garantizar y dar la protección de ciberdefensa para nuestro país. Este es en grandes rasgos lo que nos permitió este COMPES inicial. Se denominó una política de ciberseguridad y ciberdefensa. Es el único COMPES que tiene esa denominación. Ya en los siguientes, que son el 3854 y el 3995, tienen otros nombres. Ya empezamos a hablar de Política Nacional de Seguridad Digital y de Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. Entonces, aquí decidimos, creamos nuestros primeros entes, empezamos a desarrollar esas capacidades operativas, la formación del personal de la fuerza pública y empezar a compartir información de inteligencia cibernética, que era muy importante y necesario a partir de la década pasada. Ahora nos vamos un poco a entrar en el tema de fuerzas militares, dejamos un poco al lado la policía, que tiene claro el tema de delitos cibernéticos y cómo enfrenta con unas capacidades bien fuertes que ellos han desarrollado, y empezamos a ver las responsabilidades a nivel fuerzas militares de cómo nosotros definimos este tipo de situaciones. Entonces, la responsabilidad central recae obviamente sobre el SECOS, es el ente articulador entre las tres fuerzas, aunque no hay una jerarquía de mando, pero sí hay un nivel de coordinación con ellos y podemos definir todo ese nivel de coordinación entre todas las fuerzas militares. Y cada una de las fuerzas militares tiene una unidad cibernética. En nuestro ejército es el Batallón de Ciberdefensa, nuestra Armada Nacional es el Comando Cibernético Naval, y de la Fuerza Aérea, de la cual hago parte, de la Dirección Cibernética Aérea y Espacial, o DICAE. Y depende en esta dirección cibernética, o esta unidad cibernética, depende de la Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial. Entonces, somos una unidad de inteligencia, hacemos parte de nuestra unidad de inteligencia, y nos ha servido para poder desarrollar unas capacidades que vamos a ver más adelante, pero también tener unas capacidades de inteligencia que de alguna manera nos brinden un soporte jurídico para todas las acciones que nosotros realizamos en el ciberespacio. Hay muchas capacidades que se han desarrollado a partir de eso. Son muy similares nuestra conformación con el Comando de Cibernética Naval, que también son una unidad de inteligencia. Por el otro lado, en nuestro Ejército Nacional sí depende del arma de comunicaciones y tienen unos propósitos específicos en ese sentido. Vamos a ver muy por encima esto que es doctrina, para que más o menos tengan una idea de cómo las fuerzas militares y en especial la Fuerza Aérea decidimos sobre estos temas. Nosotros tenemos un manual que es un manual de doctrina básica aérea, espacial y ciberespacial. Es un manual público donde el cual se definen cada una de las funciones, que es lo principal que hacemos, unas misiones típicas, asignamos unos códigos y un tipo de operaciones, que es el tipo de operaciones que cada uno realiza. En la fuerza, por mantener una homogeneidad en los conceptos que se tienen, lo denominamos una misión típica de contrapoder ciberespacial. Y de ella hay un contrapoder ciberespacial ofensivo y un contrapoder ciberespacial defensivo. ¿De qué se trata estos contrapoder? Simplemente el ofensivo es la ciberdefensa y el defensivo es la ciberseguridad. Simplemente por nosotros mantener ese mismo homogeneidad de conceptos dentro de la fuerza, pues decidimos denominar contrapoder ciberespacial. Pero toda la doctrina que hay por fuera, todas las documentaciones, siempre hablamos de temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Y también realizamos, como les decía, mencionaba previamente, actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento ciberespacial. Este IBR es relativamente reciente para nosotros, de la manera como los estadounidenses realizan la inteligencia, el concepto de ISR para ellos, nosotros lo estamos aplicando aquí a nivel Colombia, intentando seguir los mismos procedimientos que se tienen en un marco TAM.
Entonces son dos de las responsabilidades más grandes que se tienen dentro de la dirección, el poder desarrollar esas capacidades ofensivas y defensivas en caso de tiempo de paz o en caso de una posible hipótesis de conflicto, y en todo momento realizar estas actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento dentro del ciberespacio. Ahora vamos a hablar un poquito de este tipo de amenazas que tenemos en el sector aeronáutico. Para ello es muy importante entender qué es lo que hace parte del sector aeronáutico, cuáles son esas infraestructuras críticas que tenemos dentro del sector aeronáutico. Y aquí el rango o el espectro es muy amplio. Podemos ver algunos de los ataques, no están organizados de manera cronológica, sino más o menos una geolocalización de los sitios donde han ocurrido este tipo de ataques. Algunos son ataques, algunos simplemente son fallas de seguridad o simplemente pueden ser descuidos de los mismos operadores, de los mismos administradores de los sistemas de seguridad de información. Entonces vemos ataques en China, en el Medio Oriente, en Europa, en América, obviamente, también nosotros, y podemos ver el tipo de amenazas al que se enfrenta la aviación. Por ejemplo, en el 1 de septiembre de 2021, la Aeronáutica Civil recibió un ataque cibernético. Eso fue una noticia que se generó, que tuvo cierto impacto mediático a nivel de Colombia, pero que nosotros entendemos y vamos y podemos servir como un anillo de seguridad externo con la Aeronáutica mediante un convenio que tenemos para definitivamente verificar o descartar si se presentó un tipo de ataque. Entonces, esas son medidas que se toman, que nosotros podemos hacer parte de esas actividades. Muchos de los ataques se presentan, por ejemplo, tipo ransomware, que es un secuestro de datos de la información, mucha de la información operativa. Tenemos ataques de denegación de servicios en las páginas web, donde le dejan, a muchas aerolíneas le han dejado sus servicios, su pasarela de pago lo dejan inhabilitado, teniendo unas afectaciones muy profundas dentro de su operación. También se ha presentado casos de que se presume que a través de los sistemas de entretenimiento de las aeronaves, las pantallas que están enfrente de las aeronaves que tienen estos sistemas, se puede acceder hasta los sistemas operativos de las aeronaves. Esto no es comprobado. Hay muchas hipótesis al respecto. Hay algunos hackers que pretenden y muestran este tipo de situaciones. Sin embargo, no se ha presentado hasta el momento una brecha de seguridad en ese sentido que permita confirmar este tipo de ataques. Y mucho también que se tiene en el sector aeronáutico son fallas o fugas de información de clientes, bases de datos de todos los clientes, lo que permite, obviamente, como en estas bases de datos se encuentran también los datos financieros dejados de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, junto con algunas credenciales. Entonces se convierte en una brecha de seguridad muy, muy importante para ese tema. Ahora vamos a ver los ataques más recientes que hemos tenido y vamos a ver aquí un pequeño video. ¿Me pueden confirmar si tienen sonido? No, señor, no tiene sonido. Yo creo que hay que volverlo a compartir y darle de compartir el sonido, mayor. Entonces voy a volver a compartir con sonido nuevamente. Compartir audio del ordenador, ya lo vi acá. Falla en su sistema de notificación a misiones aéreas. El caos comenzó en la madrugada. El sistema está fuera del aire en todo Estados Unidos y que hay que entrar, hacer el chequeo y esperar a ver si cancelan el vuelo o no. A las 6:30 de la mañana, la Administración Federal de Aviación anunció una falla en su sistema de notificación a misiones aéreas. He visto mucha gente preocupada porque ya vuelos cancelados. Por primera vez desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos suspendió todos los vuelos domésticos, pues por seguridad, la tripulación requiere de este sistema de información. Ahí podemos nosotros los pilotos determinar si es que las pistas están operativas, si el sistema de luces está operativo, si hay obstáculos alrededor del aeropuerto. El sistema se reanudó y poco después de las 9 de la mañana, tiempo del este, se levantó la prohibición de despegue, pero ya miles de pasajeros habían quedado impactados.
Para el mediodía, más de 1,000 vuelos fueron cancelados y más de 7,000 demorados. Aquí tenemos que gastar en hospedaje, en más alimentos, en el tiempo de estadía, compromisos que tenemos laborales en nuestro país. Me di cuenta en una notificación del teléfono que todo se había cancelado, se había atrasado. De volada venimos al aeropuerto para ver qué podían hacer y dicho y hecho, pues no íbamos a poder llegar a Madrid. El secretario de Transportación dijo que aún investigan la causa de la falla. Hasta el momento no hay evidencia de que se trate de un ciberataque. There is no direct indication of any kind of external or nefarious activity, but we are not yet prepared to rule that out. Sin embargo, existe preocupación de que esta situación se repita. Una nota de un aeropuerto donde puede estar una pista cerrada, si el piloto no tiene esa información en sus manos, puede acarrear una catástrofe, o sea, pudiera ser un accidente. Saludamos al... El caos. Bueno, entonces vemos aquí, esta fue una noticia, es algo que sucedió, afectó obviamente a los Estados Unidos, que es el que tiene la mayor cantidad de flujo aéreo, de tráfico aéreo a nivel mundial, y fue un sistema que es el sistema denominado NOTAM. Es simplemente donde en ese sistema se reportan las situaciones de cada uno de los aeródromos a nivel mundial. Entonces reportan cierre de pistas, los tiempos de operación, todas las novedades locativas, físicas y operacionales que se puedan presentar ahí. Como pudieron ver, prácticamente fue como el 9 de septiembre, aproximadamente 2 horas sin vuelos en Estados Unidos, lo que causa unos traumatismos exageradamente altos a nivel de aviación. Y es lo que genera todo este tipo de afectaciones. Hubo uno más reciente que fue la alerta mundial de CrowdStrike. Esto ninguno de ellos fue ataque. El de NOTAM tampoco fue ataque. El de 19 de julio simplemente es una actualización. CrowdStrike es una herramienta que es de muy alto perfil, que es una herramienta de un costo relativamente elevado y que en Colombia no sufrimos afectaciones prácticamente porque no teníamos acceso a esta herramienta. Y lo que hizo fue bloquear la gran mayoría de las pantallas de los aeropuertos, de los sistemas de información. Entonces, aunque no creemos que no es crítico, simplemente las pantallas donde viene información, pues ya se empiezan a ver operacionalmente que no es posible dentro de un aeropuerto estar llamando por todo el aeropuerto a todas las personas, dirigirlas hacia dónde va a salir su aeronave, cuál va a ser el sitio de despacho, dónde va a llegar la aeronave. Cuando tienen escalas, es muy difícil generar este tipo de logística sin esas pantallas de información. Por eso las encontramos en todo lado, por eso siempre tienen que tener una alta disponibilidad. Aquí simplemente tuvimos afectaciones no sobre nuestra propia infraestructura, pero sí algunas aerolíneas específicamente por los sitios de destino como Spirit y Viva Aerobús, y simplemente LATAM decidió tuvo unos pequeños retrasos. Entonces, todo este tipo de incidentes que se pueden presentar porque no han sido ataques generan este tipo de situaciones. Tenemos otro tema como fugas de datos, ataques masivos, pérdidas de información mucho más grandes en aerolíneas a nivel del Pacífico, a nivel asiático, y que generan este tipo de afectaciones. Entonces, empezamos nosotros a determinar qué es crítico, qué es lo que nosotros podemos entender como una infraestructura crítica cibernética aeronáutica. ¿Cuáles son los tipos de sistemas con el que cuentan este tipo de sistemas y este tipo de infraestructuras? Entonces, inicialmente tenemos sistemas de información. Muchos de ellas están a nivel técnico que no vamos a profundizar aquí, pero simplemente que nos hagamos idea de toda la colcha de retazos que se tiene dentro de un sistema de información y entre todos los sistemas de información. Entonces aquí tenemos informaciones geográficas, informaciones aéreas, informaciones administrativas de todos estos tipos de sistemas de información. Son los programas o los software que utilizan cada uno de los aeropuertos, los aeródromos, controlados y no controlados. Otro punto importante es las comunicaciones aeronáuticas. Y aquí de pronto tenemos
muchas incertidumbres sobre cómo están este tipo de comunicaciones aeronáuticas. Hay sistemas data link, de enlaces de datos, de VH u UHF generalmente para los sistemas de voz entre aeronaves y tierra y sistemas satelitares. Sin embargo, hay algunas afectaciones que se presumen que han sucedido en este tipo de sistemas de comunicaciones y no se han podido detectar. Los ataques ciber suelen ser no atribuibles o es difícil colocarle cara a ese atacante que pueda estar ahí detrás de este tipo de afectación que se está presentando. Luego tenemos sistemas supremamente importantes como los sistemas de navegación. Una aeronave simplemente no puede salir a vuelo sin todos estos sistemas que nosotros estamos presentando. En los sistemas de navegación tenemos los sistemas de aproximación, muy conocidos como el ILS, otros sistemas de aproximación que se tienen, que permiten ayudar a los pilotos cómo hacer unos aterrizajes mucho más controlados, unos aterrizajes con todas las condiciones, y especialmente si están bajo condiciones meteorológicas adversas. Las radioayudas, que son las comunicaciones muy relacionadas con la parte anterior, que sin embargo estas radioayudas se manejan mucho a nivel de tierra, y los sistemas de nuestros radares, especialmente los ADS-B. Entonces, a nivel Colombia y en todos los países tenemos los mismos tipos de radares. Hay unos radares secundarios que funcionan para poder monitorear nuestro tráfico aéreo y hay unos radares militares que son los radares primarios que son específicos para poder detectar alguna traza de interés, unas trazas patrimoniales, unas trazas territoriales que nos permitan tener información sobre aeronaves que no están registradas dentro de un plan de vuelo. Entonces, ir a cada uno de estos sistemas es la parte compleja que estamos desarrollando y que a nivel país a todos les presenta una gran dificultad. No todos estos sistemas están bajo los mismos sistemas operativos. Algunos de ellos son sistemas operativos propietarios que no se conocen en lo absoluto y que hay que pensar a conocer. Muchos de ellos funcionan en equipos obsoletos, entonces nos encontramos todavía dentro de aviación sistemas que funcionan bajo Windows XP, bajo Windows 7, que son sistemas operativos que ya no tienen ningún tipo de soporte. Y nosotros tenemos que empezar a realizar algunas medidas de mitigación para todos esos riesgos. Hay riesgos que nos toca aceptarlos, que intentar administrarlo de la manera correcta para que no nos tengamos involucrados en una falla catastrófica que podamos tener en nuestros sistemas. Adicionalmente, tenemos estos tres como infraestructuras críticas, obviamente en nuestros aeropuertos, en nuestros sistemas de gestión de pistas, nuestras ayudas visuales, que son las luces de pista que se le presentan al personal de vuelo y que pueden ser modificadas. Pueden, digamos, mediante un ataque, apagar completamente las luces de pistas, cortarlas a la mitad para que el piloto se le pierda el sentido de profundidad y piensa que la pista inicia donde en realidad prácticamente se está terminando, pueda quedarse o tener una excursión de pista. También tenemos como sistemas de seguridad aeroportuario, no solamente enfocamos a la parte operacional de vuelo, sino como un atacante puede a través del sistema de seguridad o el sistema cerrado de televisión acceder a información vital, cómo esa gestión de equipaje puede direccionar también algún un ataque físico, la gestión de pasajeros, los controles de acceso que se tienen. Entonces, cómo un atacante podría permitir, mediante una inyección de malware, mediante algunas actividades maliciosas, permitir que alguien, un pasajero que no está controlado, que no está con los debidos permisos y accesos, puedan ingresar a sitios que no deberían estar en sitios restringidos. Tenemos una logística aeronáutica súper importante. Aquí tenemos la parte, por ejemplo, la disponibilidad de combustibles, las partes de estaciones eléctricas, sistemas de abastecimiento tanto de agua como combustible, los controles de planta. Entonces, en nuestros aeródromos tenemos un sistema muy complejo, bien completo, que tiene redundancia en muchos de sus sistemas y que nos permiten interpretar que también que también son un blanco o permiten tener una superficie de ataque a unos posibles atacantes. Entonces, todos esos sistemas tenemos que identificarlos dentro de una infraestructura crítica. Lo que tenemos que hacer nosotros como miembros de ciberseguridad, como miembros de una fuerza pública para brindar las capacidades y la tranquilidad a la población es empezar a identificar inicialmente, priorizar
lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer, y catalogarlo también. Entonces, son 3 factores muy, muy esenciales que nosotros llevamos para este tipo de infraestructuras críticas. Hay que saber de qué se trata, hay que conocer su sistema operativo, hay que saber qué posibles vulnerabilidades ya están expuestas en los repositorios de vulnerabilidades como el CVE. Hay que conocer unas posibles actividades de mitigación que nosotros podamos hacer para intentar disminuir el riesgo, intentar que no se presenten este tipo de afectaciones, ser preventivos en este tipo de cosas. Si nosotros bajo un ataque ciber se nos cierra El Dorado por 10 minutos, ya es una catástrofe. No nos podemos permitir que 1 minuto en aviación es demasiado tiempo, y que se nos expanda con el tiempo y que eso se alargue. Este tipo de actividades es mucho más complejo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de este tipo de actividades y cómo nosotros podemos enfrentarlas. Ahora vamos a hablar un poquito de las líneas de acción. Ya conocemos el panorama, ya vemos a qué nos estamos enfrentando. Y bajo eso hay muchos estándares que se tienen a nivel internacional para poder llevar a cabo eso. Nosotros intentamos regirnos bajo el framework de NIST. Eso es muy conocido en estos temas. Tiene unas actividades claras, tiene una metodología que es muy precisa, pero obviamente su implementación y poder cumplir cada uno de este ciclo es lo complejo. Probablemente nosotros podemos responder, pero lo más difícil puede ser detectar. En algún momento tenemos que desarrollar las capacidades de protección y ante todo tener esa capacidad de recuperación o de resiliencia de nuestras infraestructuras críticas. Este ciclo es bien importante, se sigue a nivel de la FAA, a nivel estadounidense, o el EASA a nivel europeo, y que prácticamente todas las autoridades regulatorias en aviación siguen este tipo de estándares. Como se sigue en aviación, se sigue en cualquiera de los otros sectores productivos de nivel país, y permite que cada uno de ellos se siga un estándar claro, que yo denomine un malware de la misma manera como se hace en Estados Unidos o como se hace en Europa, o que pueda identificar un ataque con sus técnicas, tácticas y procedimientos de la misma manera, e intentar determinar estas TTP, estas técnicas, tácticas y procedimientos, para intentar colocarle cara a ese posible atacante que yo tengo. Entonces, es un estándar muy conocido que nosotros nos permitimos seguir. Para seguir esto, la Fuerza Aérea hace muy poco, a inicios de este año, conformó el CECIR aeronáutico. Inicialmente, simplemente el CECIR era a nivel de ICAE, a nivel interno de la Fuerza, pero vimos la necesidad de que obviamente compartimos muchas de nuestras infraestructuras, de nuestras aeronaves de Fuerza Aérea, las compartimos con aeródromos civiles. Tenemos la misma responsabilidad en el control de torres, en el control del espacio aéreo, del tráfico aéreo, y tenemos unos enemigos en común. Por eso creamos este CECIR aeronáutico, que inicialmente está conformado por la Fuerza Aérea Colombiana, por la Aeronáutica Civil, por una aerolínea de carácter mixto como es Atenas, donde hay muchos de nuestros miembros de la fuerza vuelan en esta aerolínea, y queremos que se vaya expandiendo con el pasar del tiempo. Sabemos que otras aerolíneas también del sector privado pueden involucrarse para que hagan parte de este círculo de confianza. No significa el CECIR aeronáutico que protege a todo el sector, simplemente genera unos métodos y unos procedimientos, unas buenas prácticas para que nos rijamos bajo esos principios y crear una relación de confianza que nos permite intercambiar este tipo de situaciones. Se manejan obviamente celos profesionales, es difícil generar confianza, especialmente entre competidores, entre una aerolínea privada o la otra que siguen siendo competencia, pero la idea es que se pueda brindar esa capacidad de crecer como país y brindar un espacio más seguro para nuestro desarrollo de todas las actividades del sector aeronáutico. ¿Qué se tiene aquí? ¿Qué se tiene en este tipo de CECIR aeronáutico? ¿Qué se crea con este tipo de cosas? Aquí hay una hoja de ruta que se ha creado, que lo hicimos a nivel de la Fuerza Aérea, simplemente que queremos seguir unos estándares definidos, claros. No es solamente una idea que
se haya generado dentro de nosotros, sino que se cree una hoja de ruta para poder y desarrollar esta parte. Inicialmente tomamos contacto con la OEA. La OEA tiene un grupo muy fuerte, lo vamos a mencionar en la diapositiva que sigue, en la parte del CECIR Américas. Es una red a nivel de la región que nos permite diseñar, que nos pueden servir como consultores y que nos sirvieron como consultores para la implementación del CECIR. Entonces seguimos esta versión que ellos han creado, tienen mucha documentación al respecto y empezamos a crear. También nos apalancamos en el Ministerio de las TIC, en la experiencia que ellos han tenido durante estos años en la operación del Corsair, de qué manera ellos se sienten identificados, y hay una documentación a nivel Colombia, que es el decreto 338-2022, que nos permitió conocer eso y tener las directrices claras para conocerlo. Luego seguimos un estándar internacional, que es el estándar de la NIS, que mencionamos previamente, y que nos da las pautas de la capacidad de gestión de incidentes que nosotros tenemos que tener. Y por último, un registro en el FIRST, es como un club selecto de este tipo de equipos de respuesta de los CECIR, de esos miembros de ese club, donde nosotros pudimos desarrollar las actividades. A nivel país, lo que hicimos fue hablar con los otros CECIR. No solamente tenemos la visión de fuerzas militares, procedimos al CECIR de presidencia, de qué manera ellos están desarrollando ese tipo de actividades. También consultamos con un CECIR muy fuerte, que es el del sector financiero. Ellos tienen un CECIR muy estructurado, muy fuerte, con unas capacidades muy grandes. Y obviamente con nuestra Policía Nacional, haciendo sinergia en esas visitas para conocer de ellos. La implementación del CECIR que llegamos a la OEA y diseñamos este tipo de portafolios, que es lo que nosotros podemos brindar como capacidades acá al país, porque esto no es a nivel de la fuerza, estas son capacidades que se le brinde al país para poder tener y mantener esas capacidades de nuestro poder aéreo. Por último, aquí vemos esos tipos de productos, qué es lo que se tiene. Tenemos, como mencioné previamente, somos parte de la red de CECIR Américas. El hacer parte de la red de CECIR Américas nos permite tener una relación de tú a tú con todos los otros miembros y otros CECIR de otros países, compartir información, brindar las capacidades que nosotros tenemos, especialmente se comparten indicadores de compromiso, se comparten algún tipo de situaciones, algunas técnicas, tácticas y procedimientos que se puedan identificar y se genera una relación de confianza entre países para poder tener una claridad y enfrentar ese panorama de riesgo. También lo hacemos a través del MIS, es el Malware Information Sharing Platform, es un WhatsApp, digámoslo así, es un sistema de comunicación muy expedito, muy directo con cada uno de los países miembros. Este Foro Iberoamericano de Defensa ya se sale un poco del hemisferio. También tenemos a España y Portugal como este foro, como miembros del Foro Iberoamericano, y podemos compartir información ahí. La Fuerza Aérea tiene un convenio interadministrativo con la Aeronáutica Civil que nos permite desarrollar capacidades y seguir siendo parte de todo lo que hacemos a nivel interno y obviamente a nivel externo en el desarrollo de algunos ejercicios operacionales, de algunas capacidades que se pueden ir desarrollando. Entonces, son todos los logros que se han ido alcanzando durante este año. Obviamente teníamos una etapa de madurez previa que nosotros hicimos, un camino de recorridos que habíamos hecho como CECIR DICAE y que nos permitió generar este tipo de situaciones. ¿Y para qué es esto? ¿Qué crea un CECIR o qué es lo que nos permite el CECIR o denominarlo como aeronáutico? Y son los productos que tenemos en la parte baja de la diapositiva. Sobre esos boletines de ciberseguridad. Ellos tienen cada uno un código de colores, son específicos, hay algunos que sí se mantienen bajo un grado de clasificación, bajo nuestra ley de inteligencia 1621, que son a nivel interno, pero también hay muchos calificados bajo la ley de protección de datos, donde se le da un traslado de reserva a otras entidades que se puedan tener ahí, y la gran mayoría de ellos son públicos. La gran mayoría de ellos se puede acceder al ser parte de este miembro de CECIR América. Aquí, como pueden ver, hay algunos indicadores de compromiso.
hay algunas detecciones de malware que nosotros creemos que se están presentando, que nosotros empezamos a desarrollar por nuestras capacidades de forense digital para poder intentar dar cara a ese atacante, de poder determinar al menos desde qué país se está presentando, si se está utilizando una botnet para saltar algunas restricciones, para mantener esa anonimidad del atacante, o simplemente intentar cerrar ese puerto por el cual nos hacen el ataque, cerrar ese vector de ataque y evitar que nos sigan haciendo daños. Estos productos son muy, muy importantes. La difusión de estos productos es lo que nos permite crecer como país, crecer como miembros de un sector aeronáutico que sufre todas estas consecuencias. También nosotros tenemos como ideal también tener las capacidades en el espacio. Y es algo que no está tan lejano. Tal vez un par de generaciones atrás lo veíamos muy lejano, pero nosotros como fuerza ya tenemos 2 nanosatélites en órbita que nos permite contar con capacidades espaciales. Estamos en la producción de una tercera constelación de nanosatélites que nos permita tener algunas capacidades. Y es un campo que no es reciente, es un campo que ya tiene mucho camino recorrido y que nosotros tenemos que empezar a tener mucha atención. Entonces, también se presumen de ataques ciber en ese sentido, y nosotros estamos empezando a incursionar en este tipo de sistemas operativos que son completamente nuevos para nosotros, de protocolos de comunicación que también lo son, que no son fáciles de entender, que se requieren ciertos procesos matemáticos para poder entender los procesos de encripción o desencripción que generalmente tienen estos canales de comunicación. Y obviamente, la fuerza también ha decidido que el ciberespacio hace parte de esa misión. Por eso nosotros volamos, entrenamos y combatimos para vencer en el aire, el espacio y el ciberespacio. Es la misión de la Fuerza Aérea Colombiana, son las capacidades que nosotros estamos desarrollando, que están para el servicio no solo de Colombia, sino a nivel de la región, y que nosotros desarrollamos aquí a nivel interno, con aliados como la academia, con aliados como el sector privado, y son estos aliados que nos han permitido crear una soberanía tecnológica. No queremos seguir dependiendo de los países líderes en este tema, queremos desarrollar unas capacidades propias, puntuales, con toda la generación de conocimientos. La academia lo está haciendo, otros sectores lo hemos hecho. Entonces, esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Quedo atento si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Astra, aquí está su Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, señor Mayor, muchísimas gracias. Vamos a mirar las preguntas que tenemos por acá. Permítame, yo paso por acá. Recuerden que todas las preguntas las debemos hacer en el formulario. Pues arranquemos por acá. Nos preguntan desde ServiExpert Ecuador. Dice, ¿cuáles son los principales retos de ciberseguridad que enfrentan las infraestructuras críticas en el sector aeronáutico, considerando la creciente interconexión de sistemas de control de tráfico aéreo, redes de comunicación y los propios aviones conectados? ¿Y cómo pueden mitigarse los riesgos asociados a ataques cibernéticos que comprometan la seguridad y continuidad de las operaciones? Este es el principal inconveniente para definir esos retos y empezar a definir esas brechas. Lo primero que tenemos es que generalmente en la aviación, y vamos a colocar caso Colombia, estoy seguro que es en los otros países, vamos por ejemplo a nivel de la aeronáutica civil. Hay una gente que se encarga de la parte operacional, de las tecnologías de la operación, OT o TO, y hay otra parte que se encarga de las tecnologías de la información, OTI. Y esos dos grupos generalmente hay celos profesionales entre ellos y no se hablan, no hay comunicaciones. Ahora generalmente este tipo de tecnologías, de infraestructuras de TO era completamente aislada y separada del mundo de TI. Y las posibles afectaciones de malware que se pudieran tener sobre ella eran mucho más complejas. Como lo mencionan, ya cada vez estamos avanzando hacia un mundo más interconectado. Ya queremos conocer hasta lo que se realiza en el último sensor, tener un mando y control sobre el último sensor, el último actuador, todo lo que se tenga dentro de esas infraestructuras. El reto es ese,
que como nos conectamos, se abre mucho más esta superficie de ataque. Y como no conocemos qué es lo que tenemos, si vamos nosotros como país, como Fuerza Aérea, vamos a realizar un inventario de nuestros activos tecnológicos, no lo vamos a contar con ellos. Está desactualizado completamente. No sabemos qué tipo de redes tenemos y mucho menos las redes que son como unas islas ahí aisladas. Las redes de tecnología de la operación son mucho más complejas de comprender. Entonces, el principal reto es entrenar, estudiar, realizar un entrenamiento continuado sobre eso y ante todo identificar que hay falencias que nosotros tenemos que resolver. Generalmente esto pasa porque se vencen licencias, el licenciamiento que tenemos es supremamente costoso en la gran mayoría de sistemas de información y dejamos vencerlos. Y como antes se brindaban ese tipo de licencias a perpetuidad, pues que simplemente funcionan pero sin soporte, entonces generan este tipo de brechas. Esos son los principales retos. Identificar las cosas que tenemos, saber de qué se trata y ya enfrentar las amenazas. Si nosotros hablamos de amenazas, va a ser muy difícil decir que el ransomware o con phishing o que de pronto una denegación de servicio es lo que nos afecta. Pueden mutar este tipo de amenazas dentro de todo este tipo de ataques, pero lo principal es entender lo que tenemos y comprender la manera en que podemos enfrentar los ataques cibernéticos. No, muy buena respuesta, muy oportuna. Sigamos con otra pregunta. Dania Oporto plantea el siguiente planteamiento. ¿Qué sanciones se aplican para los delitos cibernéticos? Bueno, es un tema especialmente de policía. Conozco, no tengo todo el conocimiento. Hay unas leyes que se han creado a nivel Colombia y hay algunos delitos. El más conocido es acceso abusivo al sistema informático, que está tipificado en nuestro Código Penal. Pero este tipo de delitos cibernéticos están muy ligados a policía. Nosotros lo podemos identificar dentro de nuestro Código Penal. ¿Cuáles son las implicaciones ahora que hemos tenido? Hay algo que se denomina el Convenio de Budapest. Es un convenio en el cual Colombia firmó y ratificó ese convenio y que nos permite manejar a nivel internacional el tipo de delitos cibernéticos a los cuales estamos expuestos. Entonces, de que pronto en Europa este acceso abusivo al sistema informático tiene las mismas implicaciones en Colombia y como generalmente los atacantes nunca abandonan su lugar de origen, pueden hacer un ataque de cualquier parte del globo terráqueo, entonces que se pueda juzgar también en esos países mediante acuerdos de cooperación, pero lo maneja de manera más profunda la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial. La tercera pregunta que nos plantean Juan Felipe Rodríguez es la siguiente. ¿Qué puede aportar la ciberseguridad para la erradicación de la corrupción y la captura de los estados con enfoque de derechos humanos de modo que se garantice plenamente paz y seguridad, consolidación de sistemas de cuidado y protección? Ahí hay varios temas, especialmente cuando nosotros creemos en nuestra ley de protección de datos, digamos que es el primer, la primer pilar de ese tema. Si nosotros queremos que la información sea pública, sea accesible a todos, y especialmente nos vamos a remitir a 3 principios, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esos pilares de la seguridad de información es donde la ciberseguridad puede aportar. Que la integridad de la información se mantenga, que sea accesible a las personas que lo deben hacer y que ante todo, si se debe generar algún grado de confidencialidad, sea el adecuado y no se utilice en otros términos. Aquí tenemos, y tiene mucho recorrido la pregunta, porque, por ejemplo, a nivel fuerzas militares, nosotros tenemos unas reglas de encuentro. Unas reglas de encuentro que se manejan en las operaciones cinéticas. Cuando yo voy a hacer una operación, cuando estoy con mi fusil, cuando entro a hacer una tipo de operación cinética, hay unas reglas de encuentro muy definidas en ese sentido. Y definir esas reglas de encuentro en ciber es muy complejo. No es lo mismo decir, nosotros llevando una analogía, en la regla de encuentro física se lanza la proclama, se dice somos tropas de la Fuerza Aérea Colombiana, estamos haciendo eso. No hay manera de hacerlo en ciber, no hay manera de identificar de la misma manera. A nivel internacional se sigue
algo que no es vinculante, pero es el manual de Tallinn, las dos versiones que tenemos del manual de Tallinn, tanto en ciberguerra como en ciberoperaciones, que es un compendio de buenas prácticas y de recomendaciones que dan personal con muchas capacidades legales, generalmente ahí fue realizado por abogados, y que nos permite decir eso. ¿Cuál sería ese mundo ideal? ¿Cómo nosotros podemos mantener esos derechos humanos? Es todavía un tema bien complejo, es un tema que requiere de mucho estudio, pero que a nivel mundial y a nivel país ya muchos de nuestras personas se encuentran capacitando a eso. Es difícil encontrar ahora un señor fiscal, un señor juez con estas capacidades, ya los tenemos algunos en nuestro país, pero es difícil que ellos entiendan en profundidad todo eso para que puedan garantizar los derechos de todos los ciudadanos también en el ciberespacio. No, Mayor Juan Manuel, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy buena temática. Esto ha sido una serie de conferencias muy importantes porque vamos encontrando cómo la ciberseguridad es un elemento mucho más amplio, es un elemento que toca todas las aristas de nuestra sociedad y por lo cual debemos estar preparados para estas nuevas realidades. Mayor, muchísimas gracias. A ustedes que estén muy bien, una feliz noche y muchas gracias a todos. No, muy amable. Clementina. Claro, muchas gracias, ingeniero Mayor, muchas gracias por su participación.